Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico. Telepacífico presenta A Fondo. Los 3.000 camioneros que a diario pasan por la carretera que de Buga conduce a Buenaventura llevan 8 años esperando que se termine la doble calzada para reducir su tiempo de viaje y de paso aumentar la competitividad en el país. A cada rato se preguntan, ¿por qué tanta espera? Hay varias respuestas. La consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes del sector han paralizado varios de los tramos. Aún se están solucionando algunas coyunturas contractuales y de falta de presupuesto. Esta obra tiene distintos tipos de contrato y varios contratistas. Los 118 kilómetros de carretera están divididos en 5 contratos de obra y una concesión. La concesión de un tramo de 48 kilómetros se entregó a un plazo de 55 años, la de más larga que se tenga conocimiento en el país. En 2007 se firmaron 4 contratos para construir los primeros 48 kilómetros entre Buenaventura y Lobo Guerrero, que incluían doble calzada, puentes y túneles. El proyecto comenzó en 611.000 millones de pesos. La cuenta va en 1.1 billones de pesos y se calcula que todavía faltan otros 250.000 millones. Lo presupuestado solo ha cubierto 26 de los 48 kilómetros contratados. En marzo de 2013, el presidente Juan Manuel Santos dijo: esta carretera ha sido la historia perfecta de algo mal hecho. Tiene un esquema de contratación realmente diabólico, absurdo, mal estructurado. También dijo que la doble calzada estaría lista a finales de 2014. Estamos en marzo de 2015 y aún seguimos esperando. Ahora se anuncia un nuevo plazo para que la doble calzada sea una realidad, 2017. Mientras tanto, los 3.000 camioneros aún guardan la esperanza que se termine antes. Leo Quintero y Jair Lenins analizan a fondo, con invitados especiales, la situación de esta doble calzada a Buenaventura. Hablar del Pacífico del Valle del Cauca es un elemento vital para la región. El Valle del Cauca tiene la mitad de su departamento constituido por un solo municipio, Buenaventura, pero para llegar a Buenaventura se requiere ir por la carretera que se está construyendo desde hace muchos años, porque comenzó la obra por la calzada antigua, la vía antigua al mar. Luego comenzamos en los años 50 lo que es el desarrollo de la nueva vía y en el año 2006 se comenzó el proyecto de ejecutar la doble calzada a Buenaventura. Vamos a hablar acerca de este proceso engorroso de construir una doble calzada que lleve el desarrollo a Colombia desde Buenaventura. Don Jair, buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy buenas noches a los televidentes. Preciso como señala usted, vamos a hablar de la doble calzada entre Buga y Buenaventura. Y para eso nuestros invitados, saludamos a la doctora Lourdes Salamanca, quien es la directora del Observatorio para la Infraestructura del Valle del Cauca. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Jair. Buenas noches, Leo. Muchas gracias por la invitación a acompañarnos a hablar de este tema tan importante para el desarrollo del país. Y vamos a hablar también acerca de lo que está pasando en Buenaventura con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta. Alexander, buenas noches. Buenas noches, Leo, Jair, todos los televidentes, Lourdes, gracias por permitirnos estar aquí presentes y hablarles sobre la doble calzada y el tema Buenaventura. Hablemos del estado de la vía, Lourdes. ¿En qué va todo este proyecto? ¿Qué está faltando de esta doble calzada que comenzó hace 9 años? Sí, es más fácil decir qué está faltando a decir en qué va. Está faltando inversión, la vía la han dividido en 3 tramos, podría decirse, el tramo que se está ejecutando con licitaciones públicas, el tramo que se está ejecutando con una concesión y el tramo que no se está ejecutando. El tramo que no se está ejecutando son las 2 puntas de estos 118.4 kilómetros que unen a Buenaventura con Buga, 7.4 kilómetros a la altura de Buga, entre Buga y Mediacanoa, 15 kilómetros entre Buenaventura y Citronela, unas cuantas, hay 1 kilómetro de intermedio que tampoco está sin intervención, esos no se están ejecutando y hoy por hoy no hay un contrato que haga creer que en el futuro cercano vamos a tener doble calzada completa en los 118.4 kilómetros. De las obras que se están ejecutando, las licitaciones, su presupuesto lo están agotando este año y hay que esperarse a que haya una nueva contratación para iniciarla. Doctora Alexander,
Las obras, en lo que se refiere a la doble calzada Buga-Buenaventura, ¿tiene un atraso de cuánto tiempo? ¿Y a qué se debe ese atraso? Bueno, principalmente lo que uno puede ver aquí es que los problemas iniciaron desde el comienzo, donde no se hizo una buena estructuración a nuestro juicio y donde creo que también ha sido reconocido por el gobierno nacional, donde no estaban los recursos disponibles para toda la obra, donde la contratación fue por tramos y esto ha generado los inconvenientes para las licencias ambientales, las consultas previas y todo lo que ya sabemos. ¿Faltó planificación o faltó también liderazgo de la gente del Valle del Cauca, tanto del sector político como del sector privado? Yo considero que se hicieron los esfuerzos conjuntos de lo público y lo privado. Lamentablemente el país en esa visión, también es un juicio personal, una visión cortoplacista y un poquito, bueno, medianoplacista, pero no largoplacista, y siempre el recurso de por medio hicieron que esta obra no tuviera la dimensión que quisiéramos los colombianos, quisiéramos los vallecaucanos y quisiéramos los bonaerenses. De ahí creo que esa falta de planificación, siempre está el recorte presupuestal, pero eso no ha impedido en otros países de modelos exitosos que se pueda pensar a largo plazo. Lourdes, dentro del contexto de la vía existe toda una serie de factores. Usted dice, se va a acabar la plata en este año, no se va a llevar a cabo todo lo que se requiere. ¿Qué pasa con la plata? ¿Qué sucede dentro del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué sucede dentro del presupuesto de la Nación para el año 2015-2016 de los recursos para esta obra? Lamentablemente, en lo que hace al proyecto, la parte que está ejecutando el Invías, que son 48 kilómetros entre Lobo Guerrero y Tronela, estas se están ejecutando por licitaciones de obra pública. Entonces, la obra avanza en la medida que el presupuesto lo permite y no es el deber ser. Debía ser que la obra avance en la medida de que la obra se requiera para el Estado. Entonces, si hay presupuesto, la obra avanza muy bien, como sucedió a principios del año, finalizando el año pasado, que ejecutaron el presupuesto perfectamente. Pero cuando el presupuesto se va agotando, los contratistas empiezan a disminuir su ejecución y se nota en la vía. ¿El mismo concesionario que tiene un permiso para operar por 50 años la vía? Exactamente. Entonces esta persona presenta... El que recauda la plata y la obra no se ejecuta a tiempo. Esta persona, lo que sucede es que ahí hay dos cosas. Este concesionario es contratista de obra pública y yo no entiendo bajo qué criterios la concesión marcha muy bien y la obra pública no tanto. La concesión avanza en los términos que el contrato de concesión dio, pero la obra pública no avanza en el mismo... ¿Y el recaudo también alcanza muy bien todos los días? El recaudo es muy bueno, ellos mismos, el contratista mismo, el recaudo es tan bueno que dio para contratar una concesión corta para ejecutar unas obras de mantenimiento de la vía que no existían. 59.000 millones de pesos. Que se ejecutarán en 3 años y ya supe que el recaudo es tan bueno que van a recaudar antes de los 3 años. Es decir, finalizando este año, el concesionario podría devolver el peaje de Lobo Guerrero porque ya recaudó lo que correspondía a esa concesión corta. Pero para la doctora Lourdes y también para el doctor, tuvo que venir y tuvo que meterle la mano el vicepresidente de la República para que se aceleraran las obras, porque si no le meten la mano todavía tendríamos unas horas bien atrasadas. ¿Tuvo que venir el vicepresidente y meterle la mano para que se agilizaran estas obras? Pues considero que fue positivo la intervención del vicepresidente. Pero ni bola le han parado siquiera al vicepresidente porque las obras, como dice, la cabeza y la cola están paradas. Bueno, hay unos tramos de pronto ahí que han avanzado, ¿no? Pero sí estamos de acuerdo porque habían muchos problemas en esa vía, en esos contratos, donde se estaba solicitando la intervención de la policía por el tema de mineros, por el tema de que había una comunidad entorpediando la construcción de un viaducto en Bendiciones. Entonces, creo que con la presencia del vicepresidente hemos avanzado y pudo establecer unos componentes, unos pies de fuerza en la vía que hicieron que pudiéramos ver un poco más el avance de la obra. ¿Qué pasa con el pedazo de Mediacanoa para Buga? ¿No hay nada? El pedazo de Mediacanoa para Buga está aparentemente incluido en la APP que presentó el concesionario a la ANI, que está en estructuración y que saldría para el 2016, iniciando obra en el 2017. Entonces, el vicepresidente sí le inyectó mucha actividad a la vía,
las consultas previas que estaban pendientes con las comunidades salieron adelante, los alcaldes de Buenaventura y de Dagua vieron que con la intervención del presidente tenían ellos que también trabajar y lo hicieron. Hoy por hoy todos los problemas, la problemática de consultas previas, la problemática de inmuebles que no querían ser entregados ni vendidos ya está superada. Las licencias ambientales ya están casi que conseguidas en todo el tramo. Lo que toca esperar es cuándo le van a hacer la inversión a lo que falta de el tramo a cargo del Invías y a lo que hoy por hoy no tiene ningún tipo de contratación que uno nos explica. Lo que está pasando en la vía Buenaventura lo estamos tocando aquí a fondo en Telepacífico. Una de las principales razones para que la doble calzada Buenaventura no se termine es que los invasores la convirtieron en un negocio lucrativo. Invías dijo en su momento a los medios de comunicación que las comunidades brotaban de la tierra. Cada que adquirían un predio le aparecía otro dueño. Se han dado casos en que un poseedor vende un terreno y después aparece exigiendo que le compren en otro punto de la vía. Hay otros que son propietarios y se niegan a entregar el lote que ya el poseedor vendió. De los 980 predios en la vía, faltan adquirir 127. Al referirse a esta situación, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, reveló que las comunidades han ido moviéndose en todo el trayecto orquestadas por una sola persona. También la ANI dijo conocer que se estaría impulsando peticiones millonarias que hacen estas poblaciones al gobierno nacional y a los mismos contratistas para permitir el paso de las obras. Estás viendo A Fondo. Estás viendo A Fondo. Estamos en A Fondo aquí en Telepacífico hablando de un tema que es de interés regional, pero indispensable para la nacionalidad, la doble calzada para Buenaventura, un proyecto de importancia nacional debido a que por esta vía se moviliza más del 60% de la economía del país, las importaciones y exportaciones. Lourdes, dentro del marco de lo que está pasando, lo que sucede, si hay alguna esperanza que termine la obra en el año 2018, 2019, 2020, ¿o quién la va a ver, nuestros nietos o qué? Como finalizamos en la intervención anterior, yo quiero creerle al vicepresidente y eso es un reto para él porque siendo serios en el criterio, 2018 es una fecha incumplible, pero yo quiero creerle al vicepresidente que esté para enero del 2019, hasta allá le acepto. No, es muy difícil porque los dos puntas que faltan por iniciar las obras tocan pasar por consulta previa, compra de predios, licencia ambiental y eso retrasa totalmente las obras. Él podrá tener la mejor de las intenciones, pero si hoy por hoy no hay un contrato, no hay una claridad sobre de dónde van a salir los recursos para ese contrato, entonces mal haríamos en pensar que va a obtener una licencia ambiental en menos de 2 meses, que no es posible, y va a obtener la compra de predios en menos de 2 meses, cuando las consultas previas en este país duran hasta 6 años. Doctor, los estudios y las investigaciones que se han hecho en la Cámara de Comercio de Buenaventura, piensa, y siguiendo, digamos, con el tema de la doctora Lourdes, ¿no hay plata para terminar las obras? ¿O si hay plata y si la tiene el gobierno? ¿O en esos recortes que le hace el gobierno nacional al departamento del Valle del Cauca, hay que incluir estas obras? Bueno, ha habido discusión sobre la disponibilidad de los recursos, sobre el presupuesto, que si van dentro de la concesión o la APP que se está estableciendo para que los tramos que están pendientes por construir y el mantenimiento se establezca a través de la APP. Es una APP que tengo entendido, Lourdes, que se presentó el año pasado y que está pendiente. Hay que agregarle un poco en que esos últimos 15 kilómetros iban hasta el kilómetro 0, es decir, iban a ingresar a las instalaciones portuarias que están en la isla Cascajal. Ahora tenemos el conocimiento de que eso solamente va a llegar hasta el Sena, que es ahí donde está la terminal de contenedores de Buenaventura TCW, y vamos a tener el problema del cuello de botella del puente del Piñar. Es decir, hay unas incertidumbres frente al mismo trazado, la misma planificación de esa obra, que si vamos allá en el tema de recursos, yo creo que esos temas financieros también están un poco en veremos y por definir. Y yo quiero agregarle un poquito a lo que dijo Leo, la importancia de esta vía. Esta vía está creciendo anualmente a más del 9% anualmente. Llegamos a los 16.4 millones de toneladas el año pasado, 2014, frente al 2013, 8.4 de crecimiento. La importación de vehículos cada vez crece más.
Entonces es una vía que nosotros decimos y le hacemos el llamado al gobierno nacional, reconocemos lo que está haciendo, pero es una vía tan importante, ahí el 60% del comercio que uno no entiende por qué no se toman las decisiones trascendentales para esta vía y para lo que corresponde a Buenaventura. Siente uno varias cosas. Uno, que para otras regiones de Colombia hay recursos y para el Valle del Cauca no es como si le apretaran la cuerda o la corbata al Valle del Cauca cada rato, porque uno ve para unas autopistas en otra región de Colombia 4 billones de pesos y para la vía de Buenaventura le ha metido 1,5 billones de pesos y falta todavía casi una cifra similar para ser terminada. Un funcionario del gobierno nacional el año pasado, que ya no está en la alta consejería, nos decía, por ejemplo, recursos ya dispuestos para la Ruta del Sol, más de 10 billones de pesos. Que esa es la ruta del oriente y la costa. Y donde habían tramos que no eran tan importantes en lo que repercute a la importancia del gobierno frente a todo este tema del transporte, la logística, donde las estadísticas e indicadores nos muestran que cada vez estamos rezagados. Entonces uno entiende por qué para el Valle del Cauca, por qué para el tema de Buenaventura se dificulta tanto la disponibilidad de los recursos, Leo. Si Buenaventura queda cerca a Bogotá, ¿habría más plata? Podría ser. Los 4.9 billones se recaudó el año pasado por el tema impositivo de comercio exterior en Buenaventura, que la convierte en la primera aduana del país, por encima de Bogotá y Cartagena, Leo. ¿Cuánto es la retribución? El señor gobernador tiene muy claro estas cifras y nosotros también las tenemos claro, y es algo que siempre le hemos mencionado al gobierno nacional, de retribuir al departamento de Buenaventura, porque esto nos trae desarrollo, esto nos permite desarrollo industrial, logístico, y nos ayuda al tema social de Buenaventura. Por eso es que desde nosotros, de la Cámara de Comercio, reconocemos lo que está haciendo el gobierno nacional, pero siempre salimos a solicitarle que tome decisiones definitivas con nuestra ciudad de Buenaventura. Doctora Lourdes, ¿hay sobrecostos en estas obras? Los sobrecostos los generan los retrasos y la mala presupuestación. Entonces, a uno dice, bueno, hay sobrecostos, no es que la vía costaba 750.000 millones y solo presupuestaron 300. Entonces se hace un nuevo contrato para completar esos 300 y por el cambio y por los 6 años y por todo. Sí hay sobrecostos, pero son sobrecostos por retrasos y por mala planificación. Hablando del tema más profundamente, yo creo que es que el gobierno nacional siempre piensa que está haciendo una vía para el Valle del Cauca. Entonces ya les estamos haciendo la vía, ahí les vamos a dar más recursos para esa vía. No, esta no es una vía para el Valle del Cauca, esta es una vía para el país, pero como que no lo han entendido. Como si estuvieran haciendo una obra, una vía secundaria o terciaria que también es importante para nosotros, pero es importante para nosotros. La vía Buenaventura no es importante para nosotros solamente, la vía Buenaventura es importante para el país. Y hoy, es decir, no hemos terminado de construir la doble calzada, pero cuando se termine de construir va a quedar corta. Va a quedar corta porque el flujo vehicular se ha agrandado tremendamente en estos años y es muy bueno, eso le genera ingresos al país, pero no se ven representados ni en la vía, ni en el puerto, ni en la ciudad, ni en Cali, ni en el Valle del Cauca. Entonces, como que no estamos siendo muy bien tratados por el gobierno nacional, que nos está haciendo una vía. No nos está haciendo una vía, le está haciendo una vía al país. ¿Y qué va a pasar cuando se haga la vía Mulalolo-Guerrero? Que ojalá se haga en el tiempo que se presupuesta, 4 años. ¿Qué va a pasar cuando el flujo vial de la zona de la ciudad de Cali, la zona industrial de Jumbo, salga por Jumbo, por Mulaló, por Lobo Guerrero y no toque Buga, sino que toque esta parte del sur del Valle del Cauca? ¿Qué va a pasar allí? Porque siempre el cuello de botella va a estar parado en Lobo Guerrero, donde está el peaje. Esa es una muy buena pregunta y hay quienes pensamos que van a terminar primero esa vía que va a iniciar el año entrante su construcción a la doble calzada Buga-Buenaventura que inició en el 2006. Pues es lo que pasa, lo que sucede con la vía que va de Buga a Buenaventura, una vía que está, como diría cualquier persona, cabecícola, como hablaba Pacheco, las vías del Valle del Cauca, que son vías nacionales, las mejores vías de Colombia, pero con este problemita, una vía que lleva 9 años en ejecución, estaba prevista que se ejecutara en 5, vamos para 9, y como van las cosas, se demorará mucho más. Estamos A Fondo de Telepacífico. En el kilómetro 98 de la doble calzada Buga-Buenaventura, en el sector Puente Tierra, existen estos puestos de fritanga conocidos como 13 mujeres. Y se llaman así porque son de propiedad de 13 mujeres, todas ellas cabeza de familia que viven en los alrededores. La primera que llegó fue la mamá de Carolina, después Gloria y así fueron sumándose las demás.
Antes de 2008, cuando no arrancaban los trabajos de ampliación de esta vía al Pacífico colombiano, vendían hasta 70.000 pesos diarios. Hoy las ventas se han bajado en un 70%. Es como para pagar lo que sacamos y ya, cualquier cosita, y no, estamos pasando esta necesidad ya. Pero a pesar del peligro, ellas dicen que no se van, que están cansadas de pedir reubicación. Y hasta ahora no se ha visto nada. Y nosotros no podemos dejar la forma de trabajar porque nosotros con esto mantenemos a los hijos de nosotros y les damos estudio. Si de algo están seguras estas 13 mujeres es que de este pedazo de asfalto no se van a dejar sacar. Estás viendo A Fondo. Estás viendo A Fondo. Este recorrido por las vías más importantes de Colombia y en este caso la vía que conduce hacia Buenaventura. La historia de lo que sucede con este trayecto tan importante desde Cali hacia el Pacífico, desde Buga hacia el Pacífico, desde Bogotá hacia el Pacífico. Vamos a hacer unas conclusiones rápidas de lo que está pasando con la vía. Lourdes, para ustedes, ¿la vía se termina en qué año? Creyéndole al señor vicepresidente en el 2018, siendo coherentes, supera el 2020. Y la pregunta también para el doctor. ¿Usted cree que llegan los recursos para terminar estas obras en lo que ya está estipulado una vez más? Porque esto cada ratico que sí, pero nunca vemos que esté concluida esta obra. El desafío está en el vicepresidente del Ministerio de Transporte, creerle, porque debemos creerle al gobierno, al Estado. 2018, yo voy al 2021, de acuerdo con los mismos análisis muy juiciosos que hace el observatorio, en el cual nosotros desde la institucionalidad hemos estado muy de cerca y hemos estado discutiendo estos temas en Casa de Nariño, por lo tanto siempre está en el cuestionamiento frente a la fecha, pero 2018 esperemos que con los problemas fiscales, que hoy la coyuntura del país, realmente en esa priorización, el tema de la doble calzada Buenaventura quede en los primeros lugares. Doctora, ¿usted cree que el tema también de las invasiones, el tema que muchas personas se aprovecharon y si una vivienda valía o costaba 100 pesos y cuando va a pasar la obra allí cuesta 1.000 pesos, hay detrás también, digamos, unas manos oscuras allí para entorpecer esta obra? Lamentablemente sí, hubo quienes hicieron de la invasión un negocio y así se vio a lo largo de todo el trayecto. Invadían solo para cobrar el costo cuantioso que pusieron y el contratista en su desespero de querer ejecutar, los que querían ejecutar rápido, tuvieron que llegar a negociar con estas personas que entregaban el inmueble hoy ellos y al día siguiente lo cogía un familiar del mismo nombre y al día siguiente lo cogía otro familiar del mismo nombre y se volvió una ruleta hasta que ya no aguantó más el tema. Y el tema de las invasiones se volvió un mal ejemplo para todas las obras. Entonces hay otras obras que se están ejecutando también de la misma importancia en el sector que se han parado por el tema de las invasiones. Don Jair, ¿y su conclusión? La conclusión es que esperamos o en el año 2018 o en el año 2021, pero que quede terminada esta obra, la doble calzada entre Buga y Buenaventura, porque no es para el Valle del Cauca, es para la conectividad entre Colombia, incluso con el sur del continente y con Venezuela. Es el desarrollo de lo que está pasando en nuestro departamento, las vías, esta tan importante, la más importante para la economía colombiana, para las exportaciones por el puerto más importante de Colombia, el puerto de Buenaventura, lo que sucede en el Valle del Cauca y en Colombia, en A Fondo, aquí en Telepacífico. Los invitamos a nuestro próximo espacio, el viernes que viene con ustedes, estaremos aquí contándole lo que pasa en el Valle del Cauca, en Colombia, a fondo. Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico.